Ya. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Voy a pedir que por favor abran sus Biblias. Voy a estar predicando en Primera de Pedro. Vamos a continuar con el versículo 18, pero quiero que vayamos a Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 24, 25 y 26, por la razón del tema que voy a estar tocando. Voy a estar hablando, hermanos, que nosotros sin Cristo estamos secuestrados por Satanás, cautivos a la voluntad del diablo. Y una persona cautiva, pues es como que está secuestrado. Y ustedes saben, hermanos, cuando una persona, miembro de alguna familia, es secuestrado, eso se estaba dando mucho en algunos países, pero en México se estaba dando eso. Familiares míos fueron secuestrados y tuvieron que pagar fuertes cantidades de dinero para que lo aparte del susto y lo que les hayan hecho, lo que sea, pero tuvieron que pagar mucho dinero para que los libertaran. No sé si todavía, yo creo que sí, en algunas partes sucede eso, pero es muy doloroso para los familiares, para la familia y para el que secuestran, bien por supuesto, especialmente cuando secuestran un hijo, quien sea que secuestre. Hubo una persona que lo secuestraron varias veces, este no era familiar mío, secuestraron varias veces, una persona muy rica, y se enfermó a causa de sustos, de los secuestros y dinero que le quitaron, vino muriendo antes de tiempo, enfermedad, o le dio un infarto y murió. Son cosas bien difíciles, hermano. Pero cuando se habla de ser secuestrados por el diablo, como que no se le da mucha importancia. Porque la persona vive como que vive a gusto, pero no saben, o no sabemos o no sabíamos que sin estar en Cristo, sin estar en la verdad de Cristo, somos cautivos del diablo, secuestrados por Satanás para que la persona haga lo que él quiere, lo que él dice. Y el propósito de eso es destruir la vida, destruir matrimonios y al final llevarlos al infierno. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos ahí a 2 de Timoteo, hermano, por favor. En el capítulo 2 vamos a ver el versículo 24, 25 y 26. Y vea que ya pues tratándose de nosotros como siervos de Dios, como personas que ya hemos sido libertados, ya hemos sido sacados de ese secuestro, pues tenemos que ser personas que servimos para que aquellos que están secuestrados conozcan la verdad. Y como veíamos hoy en la escuela dominical, por cierto, gracias hermano por la escuela dominical, buena, no debemos de ser de tropiezo para aquellas personas, debemos de ser amables, debemos de ser pacientes para aquellas personas que aún están cautivos a la voluntad del diablo. Bien importante, hermanos. Vea lo que dice el verso 24, dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, necesitamos paciencia, necesitamos humildad, ser humildes, ser pacientes con esas personas. A veces, pues son personas, ¿verdad?, que aún están cautivos a la voluntad del diablo y nos desesperan y nos olvidamos de que así estábamos nosotros también. A veces por X razón, porque no aprenden o porque no crecen espiritualmente o porque aún pues están cautivos y perdemos la paciencia. Y tenemos que pedirle al Señor, por favor, Señor, dame paciencia para con esas personas. Ayúdame a ser humilde, a ser la persona o el instrumento que tú has escogido para que yo le presente el evangelio a esa persona, para que conozca la verdad. Fíjese lo que dice, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La verdad, el Señor Jesucristo dijo, nos hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero no podemos forzar a una persona. Podemos predicarle, podemos enseñarle la palabra de Dios, la verdad. Y Dios se encargará, el Espíritu Santo se encargará de hacer la obra en el corazón de esa persona. Y luego dice el 26, y que escapen del lazo de ¿quién, hermanos? Del diablo, en que están cautivos a voluntad de él, secuestrados ahí, haciendo lo que el diablo quiere. Y las personas que están ahí cautivos, secuestrados, se sienten a gusto y dicen, soy libre. O sea que no es cierto. No es cierto, no son libres, son esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Y vea lo que dice, entonces ahora vamos a Primera de Pedro y vamos a iniciar ahí, vamos a leer solo el 18 y luego continuaremos hasta el capítulo 2, versículos del 1 al 8, pero vamos a ver primero el versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, leamos el 19 también, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros que estábamos secuestrados por el diablo, cautivos por Satanás, dice que Él nos rescató, nos compró con su preciosa sangre, no con oro o con plata. Aquellas personas que lo secuestran en cualquier lugar, pues ellos piden dinero, piden dólares, fuertes sumas de cantidad de dinero. Pero el Señor Jesucristo, Él se ofreció para rescatarnos, se ofreció en sacrificio, derramó su preciosa sangre, derramó su vida, estuvo dispuesto a dejar su trono, venir, hermano, para pagar el precio, pero no con dinero, no con dólares, no con plata, no con oro, sino con su vida. Para que tú y yo tengamos vida, vida eterna, para que tú y yo seamos libertados de las garras de Satanás. Cuidado cuando queremos volver a hacernos esclavos del diablo con cosas que nos ofrece el mundo, con cosas que nos ofrece el paganismo, cualquier cosa, lo que sea. Tenemos que estar bien claros que nosotros ya fuimos sacados de ahí, fuimos rescatados para el servicio de nuestro Señor Jesucristo, para que otras personas conozcan la verdad, para que no sirvamos de piedra de tropiezo a aquellos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor, porque usted pagó un precio muy alto para que nosotros fuéramos hechos libres, fuéramos rescatados de esa vana manera de vivir a la cual estábamos sujetos, la cual habíamos recibido de nuestros ancestros, de nuestros padres. Por ignorancia no nos educaron de acuerdo a su palabra, Señor, pero gracias porque nos dio la oportunidad de conocer el Evangelio, de creerlo, de aceptarlo. Y ahora, Señor, ayúdenos a serle fieles y servirle con corazón sincero, dispuesto para su honra y para su gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, cuando alguien necesita ser rescatado porque está secuestrado, y como lo dije, hermanos, allá pues en México, familiares míos fueron secuestrados y tuvieron que pagar fuertes sumas de dinero. Esa gente pide dinero. Pero aquí en este caso, hermanos, el secuestrador es Satanás. Él es el que toma a las personas de esclavo. Y eso viene desde Adán y Eva. Porque Adán y Eva pues entregaron lo que Dios les había dado. Y de ahí viene de generación en generación.
Y desde entonces, desde Adán y Eva, desde el Génesis, Dios prometió que enviaría a un Salvador. Dios prometió que enviaría a un Salvador, y a través de los siglos a Moisés le dijo que así como él levantaría un profeta, un Mesías, al cual se viene a cumplir en el Señor Jesucristo. Y gracias a Dios porque nos dio el privilegio de conocerle. Nuestras almas estaban secuestradas, la tuya y la mía estaban secuestradas a la voluntad de Satanás. Por eso hacíamos todas las burradas o tonterías o caballadas, como usted le quiera llamar, que hacíamos, porque estábamos a la voluntad del diablo. Pero no debemos continuar en eso, porque el Señor Jesucristo pagó un precio muy alto para que tú y yo ahora seamos libres de verdad, hermanos. Libres en Cristo Jesús. De acuerdo al verso 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Rescatados, hermanos, gracias al Señor Jesucristo, que por Él fuimos rescatados, no con dólares, no con plata, no con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, hermano. Verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, ¿verdad que a veces no se valora el sacrificio de Cristo? No se valora el gran privilegio que tenemos de haberle conocido, de habernos salvado, porque a veces, hermanos, nos olvidamos de dónde nos sacó y nos olvidamos a dónde vamos, hermano. Vamos a la gloria, vamos a vivir una vida eterna por toda la eternidad. Y hermano, esto no es todo. Nos espera algo glorioso. Por eso dice ahí en Primera de Juan, el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando tú desvías tu mirada de la maravillosa salvación que Dios nos ha dado, empiezas a flaquear, empiezas a dejar de venir a la iglesia, comienzas a dejar de leer la Biblia, y si comienzas a dejar de leer la Biblia y tener una comunión con Dios, empiezas a apartarte. Y tenemos que saber, hermano, tenemos que tener bien en claro que es el diablo que nos está sacando del camino. Es Satanás, porque ese es el trabajo de él. Porque quiere que nosotros sirvamos de tropiezo, porque cuando nos apartamos del camino del Señor Jesucristo, servimos de tropiezo a otras personas. Porque la gente que aún está cautiva dice, mira, pues aquel es cristiano y mira, vive parecido a nosotros. Mira lo que hace. Entonces a ellos les llama la atención que nosotros que decimos que somos cristianos hacemos cosas como ellos hacen. Dice, ¿para qué? Para ser así como ellos. Y ellos lo ven hasta aumentado, porque el diablo les pone un aumento y ven que hacemos cosas peores aún que ellos. ¿Cierto? Aunque no sean peores, pero el diablo lo hace ver peor. E inclusive, aunque tú no hagas nada malo, el diablo les pone que haces cosas malas. Dice, ¿quién sabe qué hará allá atrás donde no lo vemos? ¿Cierto? ¿Sí? Por eso, hermanos, qué importante es, recordemos de dónde nos sacó el Señor, y recordemos, tengamos muy en cuenta hacia dónde vamos. Vamos a vivir toda una eternidad en el gozo del Señor. El diablo va para el lago de fuego, los demonios van para el lago de fuego, y todo aquel que se deja engañar por Satanás y muere en esa condición va para el lago de fuego. ¿Cierto? Pero tú y yo vamos a vivir eternamente y para siempre una vida gozosa, donde no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá nada que nos turbe, nada que nos incomode, nada que nos angustie. Va a ser un gozo eterno, hermano. Amén. Y eso por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se lo debemos a Cristo. Amén, amén. Veamos el verso 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos
por amor de ustedes, por amor de nosotros, por amor hacia nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, para que tu fe, mi fe, esté puesta en Dios, hermanos, no en las cosas de este mundo, porque todo esto es pasajero. Tu esperanza que sea en Dios y solamente en Dios, hermanos. Es importante, muy importante. Y vea lo que hizo el Señor. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que habiendo purificado nuestras almas, vuestras almas, tu alma, mi alma, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo que hizo morar en nosotros por la obediencia a la palabra de Dios. Cuando escuchaste el Evangelio y lo creíste, Él te dio el Espíritu Santo, purificó tu vida, te hizo nueva criatura, hermano. Amén. Nuevas criaturas, personas que ahora las prioridades nuestras son Dios, son el Evangelio, son la palabra de Dios, son el servirle al Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Dice el verso 22, vuelvo a leerlo, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Un amor, hermanos, no fingido. Si lo fingimos, pues estamos siendo hipócritas, ¿verdad? Falso. Y si no tenemos ese amor y lo vamos a fingir, no lo hagamos, mejor pidámosle a Dios. Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué no tengo amor hacia mis hermanos? Ayúdame, Señor. ¿Será porque estoy desanimado? ¿Será por X razón, pecado que hay en mi vida? Señor, perdóname, ayúdame. Yo quiero amar no fingiendo, sino que sea sincero. Un amor puro, sincero, porque Dios siempre nos está viendo, hermanos. Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Yo lo podré engañar a usted, podré engañar a muchas personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Dice el versículo 22, después del Espíritu, dice, para el amor fraternal, amor entre hermanos, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, algo profundo, un amor profundo que no sabemos ni de dónde viene, pero sí sabemos porque viene de Dios. El amor es de Dios, hermano, no es nuestro, el amor es de Dios. Es algo que está innato en nosotros, porque dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por el qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado, hermanos. Maravilloso, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué, hermanos? En el verso 23 dice, siendo renacidos, o sea, habiendo un nuevo nacimiento, porque ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, simiente es semilla, no de una semilla que se pudre, no una semilla material, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, cuando una persona, esto lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 13 o 12, 13 y 14. Cuando una persona escuchó el Evangelio y lo creyó, hermanos, ahí sucedió un milagro maravilloso. Algo que solamente Dios lo puede hacer, algo que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. La persona tiene ese encuentro personal con Cristo, recibe el Espíritu Santo, es transformado, viene a ser una nueva criatura. Dice, siendo renacidos, vueltos a nacer. ¿Se acuerdan lo que dijo Nicodemo? ¿Cómo puede el hombre volver a nacer siendo viejo? Tendrá que entrar una vez más por el vientre de su madre y volver a nacer. El Señor Jesucristo le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Por lo que es nacido el Espíritu, Espíritu es.
Y ahí el Señor le continúa diciendo y le dice, mira, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. O sea, si una persona no nace de nuevo, puede decir, bueno, ¿de qué está hablando este? ¿Está loco? ¿Qué tiene? Porque ellos no pueden ver, porque están cautivos a la voluntad del diablo. El diablo los tiene secuestrados. Su mente está cautivada, secuestrada a la voluntad de Satanás. Pero cuando son libres, cuando son hechos libres por la palabra de Dios que se predica, por el poder de la palabra de Dios, por el poder del evangelio, comienzan a comprender y a entender las cosas tan maravillosas que Dios tiene para nosotros, hermano. Así sucedió contigo, así sucedió conmigo, y empieza uno, wow, se le abren a uno los ojos y empiezas a entender lo que dice la palabra de Dios. Empiezas a amar, te enamoras de la palabra de Dios, te enamoras de los hermanos, y cuando estamos recién nacidos y que conocimos el evangelio en una iglesia, pensamos que todos son cristianos, pero no. Después nos llevamos tremendo chasco, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque amamos, nos enamoramos y wow, vimos algo diferente, algo nuevo. Es porque Dios nos hizo nuevas criaturas. Amén, amén. Por la gracia, por la misericordia de Dios, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego dice el verso 24, porque toda carne es como hierba. Toda carne es como hierba. Usted sabe lo que le pasa a las hierbas, ¿verdad? Se secan, se marchitan. Toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. A la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Qué triste, hermano, que mucha gente la menosprecia, ¿verdad? Desprecia la palabra de Dios, pero es por lo mismo, porque están ciegos, cautivos, secuestrados por el diablo a la voluntad de ellos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser pacientes, amables, y cuando tenemos la oportunidad, pues enseñar la palabra. Si no la quieren, está bien, de respeto, ¿verdad? Pero si hay alguien que quiere escuchar, pues hay que seguirle predicando, seguir enseñando, ser pacientes. Si la persona después te sale con cosas que dices tú, pero usted no entiende, no importa, sigue teniendo paciencia con esa persona. Te darás cuenta después si es lobo, si ese no es, ¿verdad? Pero no sabemos, nosotros no podemos saber si algún día va a ser salvo o no va a ser salvo. Nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es ser simple y sencillamente instrumentos de Dios para la gloria de Dios y para que otras almas conozcan al Señor, para que conozcan la verdad, como dice ahí en 2 Timoteo 2:25, 2:24, 25 y 26, hermanos, están cautivos a la voluntad de Satanás. Y Dios quiere usarte, Dios quiere usarme, Dios quiere usarnos para que esas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Cuidado, hermanos. Y mire, si hemos servido de piedra de tropiezo, que Dios nos perdone. Pero tratemos, hermanos, recordemos, hermanos, que nosotros no debemos de ser piedra de tropiezo para esas personas. Debemos de ser instrumentos de Dios, instrumentos de Cristo en las manos del Espíritu Santo para el servicio de Él, para que esas personas conozcan la verdad. Ahora, vea lo que dice aquí el verso. Vamos a pasar al capítulo 2. Ahora veamos lo que debemos de desechar, porque hay cosas que nosotros debemos de desechar. Fíjese lo que dice el versículo 1, el versículo 1 del capítulo 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hermano, desechando. ¿Será que los cristianos a veces tenemos malicia? Pues el diablo va a venir a meternos malicia en nuestro corazón, en nuestra mente, hermano. Y nosotros tenemos que rechazar. Por eso siempre hemos visto, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, dice que los pensamientos, hermanos, si hay virtud alguna en esto, pensad. En todo lo que es verdadero, lo que es honesto, en esto pensad. ¿Por qué?
porque la mente, hermanos, es muy sensible. La mente es la pista de aterrizaje de los pensamientos de Satanás o del Espíritu Santo. Entonces el diablo va a estar tirando dardos de fuego. Los dardos de fuego del maligno, malicia, todo el engaño, la hipocresía, las envidias y cualquier detracción. Entonces nosotros tenemos que estar despiertos, estar atentos para desechar esas cosas. Esas cosas, mira, cuando uno empieza a darle cabida a esas cosas, uno empieza a perder la paz. Empieza uno a sentir ansiedad y vas a darte cuenta que algo está pasando extraño en tu vida. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué me siento esa ansiedad? Le diste cabida a un pensamiento que no proviene del Espíritu Santo. Y cuando le damos cabida a esos pensamientos que no provienen de Dios, si no estamos atentos, al rato comenzamos a obrar de acuerdo a esos pensamientos. Comenzamos a hacer así. Y ahí nos lleva el diablo empujándonos, sacándonos poco a poco. Y no quiere decir que no eres hijo de Dios, no quiere decir que perdiste la salvación. Quiere decir que el diablo te está engañando. El diablo te está engañando y te está tratando de sacarte del camino. Por eso aprendemos en la escuela dominical, en esto que estoy compartiendo, para que, hermanos, estemos atentos. Amén. Atentos a los pensamientos, para no darle cabida, no darle lugar al diablo que venga a sembrar semilla mala, anidar, hacer nido en nuestra mente, sino que inmediatamente, ¿qué dice aquí el verso 1? Desecharlos, deséchalos, toda malicia, a todo aquello que no edifica, todo aquello que no le hace bien a tu prójimo, todo aquello que le va a servir de piedra de tropiezo a tu hermano, a tu hermana, al inconverso aún, deséchalo. La malicia, chistes sucios, cualquier cosa, todo engaño, la mentira, aquello de lo cual quiere llevarte el diablo para que saques ventaja de tu prójimo, deséchalo. La hipocresía, amor fingido, apariencia de piedad, cualquier cosa que sea hipocresía, deséchalo. Si no tienes amor o no tienes amabilidad, pídesela a Dios, el cual te va a dar abundantemente, para que seas honesto, para que seas libre de todo engaño. Dice hipocresía, envidias, cuando otra persona tiene más que tú, más que yo, y empezamos a envidiar y por qué aquel sí, por qué a mí no, y por qué esto, envidia, deséchalo en el nombre de Cristo. Dios sabrá por qué, y dale gracias más bien por lo que tienes. Amén. Si aquel tiene 2 pares de zapatos y tiene nomás uno, gracias por el que tengo. Hay gente que no tiene ninguno, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces tenemos que ser agradecidos siempre, no envidiosos. Y todas las detracciones, todo aquello que va a hacerle daño a mi prójimo, deséchalo. Y luego dice en el verso 2, desear. ¿Qué cosas tenemos que desear? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada, hermano? La palabra de Dios. Mire, esta, no todas las predicaciones que usted escucha en la internet, ahí, no, aquí la palabra de Dios. Amén. Esta es la leche espiritual no adulterada, porque como veíamos en la escuela dominical, hermanos, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, no hay profetas, pero muchos se dicen ser profetas, otros se dicen ser apóstoles, pero son falsos. Por eso el apóstol Pedro no usó la palabra profeta para el día de la iglesia, usó maestros. Dice, hubo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, dice. No dice, va a haber falsos profetas, porque si no habría confusión. Entonces, si hay verdaderos, cuando hay falsos es que hay verdaderos. Hay maestros verdaderos y hay maestros falsos. En el Antiguo Testamento o en el pueblo de Israel había verdaderos profetas y había falsos profetas. Ahora hay pastores y maestros, como lo dice ahí en Efesios.
evangelistas. Pero bueno, aquí dice la palabra de Dios, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, hermano, para salvación. El crecimiento espiritual viene a través de la palabra de Dios, hermano. No puede venir de otra cosa. A veces piensa la gente que porque está oyendo música y brincando ahí, cantando y muy alegre, eso no te da el crecimiento espiritual, ¿no? Lee la palabra de Dios, escudriñala, estúdiala. Aquí es donde está el crecimiento espiritual. La palabra de Dios. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor y realmente te ha gustado la bondad de Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y tenemos una maravillosa esperanza en Cristo Jesús. Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Voy pues, eso hermano es maravilloso. Tenemos una vida eterna. Hay gente que tiene miedo a morirse. Y especialmente cuando llegan a cierta edad, hermano, se les va el gozo de los 70 para arriba, los 60 para arriba, ¿verdad? Se les apagó el gozo porque ya están pensando que ya se les va a llegar la hora. A los 70 ya, pues dicen, ya está bien la pura orillita, ya me voy. ¿Y para dónde es lo problema? No saben para dónde van. Hermano, nosotros sabemos para dónde vamos. Amén. 70, 80, lo que Dios nos quiera dar, pero ya pues cuando estemos en la orillita, pues total, me voy a un lugar mejor. Amén. Tenemos esa plena seguridad, hermano. Y eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si habéis gustado la benignidad del Señor, claro que sí nos ha gustado. Y luego nos manda que nos acerquemos. Acércate, si te gusta la benignidad de Cristo, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Tú sabes que la palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Fue desechado por muchos, pero nosotros, gracias Cristo, porque te hemos aceptado. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Acercarnos cada día más. Hermano, ¿cómo nos podemos acercar a Dios? ¿Con la música? No. Aquí la oración, amén, y la lectura bíblica. Si tú quieres ser un cristiano fuerte, firme, y que vengas con gozo a la iglesia y que te goces aquí, tienes que orar. Leer la palabra de Dios. Claro. Leer la palabra de Dios. Si no, vas a vivir debilucho, que si voy, que si no voy, que vienes, no vienes. Vienes un domingo sí, 3 no, y uno sí, y uno no, y ahí estás en esa lucha. Y para eso, para lo que servimos así, es para servir de tropiezo a otros. Servimos de tropiezo a otras personas, aún a nuestra propia familia, y a muchas otras personas les servimos de tropiezo. Mira, mi esposa recibía invitaciones allá de su propia familia, de sacarla del camino. Gracias a Dios ella se mantuvo firme, les dio testimonio, les dio ejemplo, pero ellos mismos se encargan de quererte sacar del camino. Y si lo logran sacarte, va a decir, mira, no que muy cristianita. Ellos mismos se van a burlar. Ellos mismos van a hablar de uno. Porque todo eso es obra del mismo Satanás, sea quien sea familiar, sea papá, sea tío, sea hermano, sea quien sea, es obra del mismo diablo. Para sacarnos del camino, para que el diablo diga, hey, mira, fíjate, el mismo diablo le va a poner en la mente a ellos que se fijen en que te sacaron y que lo lograron y que no es como tú dices. ¿Cierto? El mismo diablo lo hace. Por eso, hermano, nosotros tenemos que estar firmes, fieles al Señor Jesucristo, que deseemos, versículo 2, como niños recién nacidos,
la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, si habéis gustado la benignidad del Señor. Y acércate, el versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, donde está la vida eterna, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Versículo 5 dice, vosotros también, ustedes también, nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, ofreced esos sacrificios espirituales, acercándonos al Señor Jesucristo, servirle con integridad. Aléjate de todas esas prácticas que lo único que hacen es robarnos el gozo, apagarnos el gozo, sacarnos del buen testimonio para honra y gloria de Dios. Versículo 6 dice, por lo cual contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, se burlarán de nosotros, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Nos criticarán, pero nosotros sabemos en quién le hemos creído. Nosotros tenemos esa seguridad de que hemos creído en un Dios vivo, todopoderoso. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento nos lleva a poderlo ver, a poder visualizarlo con nuestra mente. No lo vemos físicamente, pero sabemos, hermano, que todo lo que la Escritura dice es verdad. Todo lo que dice es verdad. Que Cristo está sentado a la diestra del Padre, lo creemos. Que Cristo va a regresar, lo creemos. Y que cuando Cristo quite la iglesia de este planeta Tierra, va a haber un caos horrible. Cosas terribles van a suceder. Lo creemos con todo nuestro corazón. Amén. Por el nuevo nacimiento, por el Espíritu Santo que nos fue dado, lo creemos. Si la persona no lo cree y aunque esté dentro de una iglesia, pues es que no ha nacido de nuevo. Tristemente, disculpe, pero es que no ha nacido de nuevo. Cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos hace creer todo lo que está escrito. Lo creemos con todo nuestro corazón. Dice el versículo 7, para vosotros, o sea, para nosotros, para ustedes, para mí, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Para nosotros Jesucristo es precioso. ¿Verdad que sí, hermanos? Es precioso Cristo. Sí, hermanos. Y Él es la cabeza del ángulo. Dice el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque estas personas, hermanos, tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mira, vuelvo y repito, y quiero terminar, hermano, por favor, ahí una vez más en segunda de Timoteo, en capítulo 2. Todo lo que hemos visto aquí, todo lo que hemos visto. Si de algo te sirvió, si en algo te edificó, dice el verso 24. Vamos a leer 23, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas, apartados de todas esas cosas. Porque el siervo del Señor, versículo 24, no debe ser contencioso, sino amable. Esto es bien importante, es una parte bien importante para nosotros como cristianos, hermanos, ser amable con las personas. ¿Cuál es el propósito? Que las personas puedan ver a Cristo en ti. Que las personas vean a Cristo en ti. Ahora, vuelvo y repito, no hipócritamente, si no lo sientes, pídele a Dios, el cual te va a dar abundantemente por su poder. Él es todopoderoso, hermano. Jesucristo, Él es todopoderoso y Él quiere cambiar, transformar nuestro carácter. Dice, para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Enseñar qué, hermano? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? La palabra de Dios, hermano. Es importante que la leas, que la conozcas para que enseñes la palabra de Dios, no tus propias ideas. Dice que con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Una persona mansa, humilde. Que si la persona no cree y contradice, bueno, ¿verdad? Manso.
ser mansos y humildes. Trátale de enseñar si no quieres, está bien, tranquilo. Ahí será otro día. ¿Sabes qué? La oración, hermanos, transforma las mentes de las personas. Orar por esas personas. Yo he visto, hermanos, de toda esa lista que tenemos aquí, que estamos orando, he visto cómo personas han cambiado. Personas que antes les hablaba y eran rebeldes, no querían escuchar. A través de la oración, después ellos quieren escuchar, se doblegan, son dominados y es el Espíritu Santo que los convence de pecado. Personas a veces, hermanos, que que lo tenemos en oración. Hay una muchacha, hermano, que la tenemos ahí en la lista de oración por salvación. El miércoles antepasado se comunicó conmigo, le dio like a una predicación y a mí me llamó mucho la atención. Hey, digo, qué gusto me da, ¿verdad? Pues comunicarme contigo y todo. Ella buscó, hermano. ¿Y por qué? ¿Quién fue el que le movió a que se metiera y que le diera like a la predicación, que diera ese lugar para que yo le hablara? Entonces, a través de la oración, a través de la oración. ¿Y sabes por qué? Tiene una necesidad, hay una necesidad. Y entonces me dijo que, bueno, su necesidad, dijo, amén, vamos a orar por ti, a seguir orando por ti. Y hermanos, somos instrumentos del Señor. Somos instrumentos de Dios. Dice, amables, sufrido para enseñar. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizás Dios o nosotros no sabemos. No podemos decir, no, ese es de los que se pierden. Ese es de los que se pierden porque están bien duros. Es muy duro, no entiende. Yo creo que es de los que se van al infierno, ya está destinado a ir al infierno. Nosotros no podemos decir eso. Eso solamente Dios lo sabe. Ahora, si se va al infierno es porque el corazón está duro y rechaza, se obstina rechazando el Evangelio de Cristo. Pero Dios quiere que se salve. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere la salvación para todos. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, al todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema es que mucha gente no va a creer. No ha creído y no creerá, pero nosotros no sabemos quién es. Y nosotros Dios no nos ha puesto para juzgar. Dios nos ha puesto como instrumentos para que las personas que no conocen, le conozcan a través de nosotros que ya le conocimos. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, nadie perezca, sino que todos sean al arrepentimiento. Y dice el verso 26, y escapen del lazo del diablo. Ay, hermano, qué duro, qué triste que esas personas están atados al lazo del diablo y no lo creen, no se dan cuenta. Están, ¿verdad? Tal vez están metidos en una iglesia, brincando, saltando ahí, y creen, ¿verdad? Llenos de alegría por la euforia que tienen ahí, pero están cautivos, lazo del diablo. Dice que están cautivos y están a la voluntad de Él. Que Dios, hermanos, nos ayude, que Dios nos use para su honra y para su gloria. Recuerda, hermanos, se dijo en la escuela dominical, no sirvas de piedra de tropiezo, se repite aquí. Que seamos amables, que sirvamos como instrumentos de Cristo para la salvación de aquellas personas que están cautivos a la voluntad del diablo. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, muchas gracias por la salvación que usted nos ha dado. Gracias, Padre, porque usted pagó el rescate para sacarnos de las garras de Satanás, para sacarnos de ese lugar donde el diablo nos tenía cautivos, secuestrados a la voluntad de Él. Señor, muchas gracias, muchas gracias. Padre, ¿con qué podemos pagar eso? No hay precio, solamente decir, Señor, aquí está mi vida, úsala para tu honra y para tu gloria. Perdóname cuántas veces he servido de tropiezo, cuántas veces no he sido amable, cuántas veces me he desesperado con algunas personas. Ayúdame a ser paciente, Señor. Ayúdanos y siga bendiciendo esta iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén.
Dios los bendiga, hermanos.